En el concepto que ya escuché de usted de que Dios está compuesto por tres personas, ¿estas personas son diferentes o separadas la una de la otra? Son distintas, pero de una misma esencia. Distintas, pero de una misma esencia. Si son de una sola esencia, y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo están ahí, ¿son tres esencias? ¿Es una esencia? Una esencia, Una un sola Dios, esencia. es un solo Dios. Ok, volviendo al tema que usted me preguntó, ¿a cuántos vamos a ver en el cielo? Vamos a ver a Dios en su gloria, pero obviamente vamos a ver al Cristo. Déjeme decirle, Jesús tiene un cuerpo glorificado. ¿Sí o no? Sí, respóndame por favor. Sí. No, es lo mismo para Okay. para poderle responder bien. Okay, sí, Jesús tiene un cuerpo glorificado. Ajá, correcto. ¿Cierto? Okay. Cuando Jesús muere en la cruz y Él tiene el cuerpo glorificado, el Padre muere también. Perdón, es tiempo de hacer su respuesta, no las preguntas. Okay. Sí, pero para poderle contestar a lo que me está diciendo. Perdóneme, es que vamos a entrar en eso, que tengo que responderle yo las preguntas. Es tiempo de que yo tenga que preguntarle a usted y a usted responder, porque Bueno, si no mi tiempo se me va a ir. Vuélvame a decir la pregunta, está bien. ¿A cuántos vamos a ver en el cielo? ¿Uno, dos o tres? Al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero un solo Dios. Ok. ¿Hay alguna escritura que diga que vamos a ver a tres en el cielo? No dice que vamos a ver a tres en el cielo. No hay ninguna posición de esto. Pero sí es evidente cuando Jesús hace la referencia de su Padre y de su Espíritu. Vamos a dejar que la gente medite en esto. Yo veo tres personas aquí adelante. El doctor, el hermano y el hermano. De la misma manera voy a ver a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Claro que hay tres, es una pluralidad de Dios en una sola esencia. Voy a poder ver a tres diferentes personas en el cielo entonces. A Jesús, al Padre y al Espíritu de Él. Completamente antibíblica la respuesta, pero voy a dejarla ahí. Cuando Jesús estaba en la tierra, entonces, ¿dónde estaba el Padre? El Padre está en el cielo, Él envía a Jesús. Ok, el Padre estaba en el cielo y Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 10, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se equivocó Jesús? No, en cuanto a la persona, pero no en cuanto a su divinidad o a su posición de Dios, porque sería desmentir entonces que Jesús es Dios. Y Jesús es Dios, como el Padre es Dios, pero la pluralidad de las personas son diferentes, las funciones son diferentes. Déjame hacerle otra pregunta. En Isaías capítulo 9, versículo 6, el profeta Isaías dijo que Jesús sería el Padre. Perdón, Isaías, ¿qué? Capítulo 9, versículo 6. Isaías profetizó que Jesús sería el Padre. Capítulo 9, verso 6. Correcto. Okay. Porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, porque está hablando de la posición de Dios entrando en la carne, entrando en la tierra y siendo participante de eso. Entonces Jesús es Padre eterno y Jehová, la primera persona, también es Padre eterno. Jesús es el Padre. ¿Okay? Y esta es la posición que está hablando aquí, porque un niño nos es dado, un hijo se nos es dado y el principado sobre su hombro. Llevará su nombre admirable, consejero, Dios, porque Jesús es Dios, está hablando del Redentor. Fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo mismo que dijo el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre, porque está hablando de esa posición, Dios interviniendo en la historia del hombre, Dios que se humana y se encarna en la figura de Jesús. Entonces usted está reconociendo que Jehová Dios, el Padre, estaba dentro de Jesús. Claro,
Perfecto, claro, porque si es el mismo Dios, es la misma sustancia, no es algo separado esencialmente de la divinidad. Y en algún momento usted ha mencionado que el Padre ha enviado al Hijo, y cuando le hice la pregunta ¿dónde estaba el Padre?, usted dijo que estaba en el cielo, y ahora dice que estaba dentro de Jesús. La pregunta ahora que yo quiero hacerle, por el tiempo necesariamente, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Okay. Cuando está hablando ahí en el nombre, no está hablando ahí de los nombres, porque está hablando de la persona de Dios, de su divinidad. Y cuando está hablando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, es porque esa unidad no es indivisible, no son individuales independientes, sino que es Dios mismo. Al hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo mismo que hacerlo en el nombre de Jehová Dios. O sea que Jehová Dios es el nombre de la Trinidad. Cuando dice aquí, id por tanto y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándola en el nombre, no habla de los nombres. ¿Cuál es ese nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Jehová Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces son el nombre de Dios. Jehová Dios es la misma esencia, está hablando de la sustancia, no es algo independiente. Sí. La pregunta más clara, ¿tiene Dios un nombre? ¿O la Trinidad tiene un nombre? Bueno, Él dijo, yo soy el que soy, así como le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es su nombre. Gracias. Según Colosenses capítulo 3, versículo 17, debemos hacer todo en el nombre de Jesús. ¿Esto implica el bautismo también? Colosenses capítulo 3, versículo 17, tenemos que hacer todo lo que hagamos de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo todo en el nombre de Jesús. Mi pregunta, ¿esto implica el bautismo también? Muy bien, dice ahí el versículo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Me estoy refiriendo al nombre. Todo lo que hagamos hay que hacer en el nombre de Jesús. Sí, tenemos que hacer todo en el nombre de Jesús. ¿El bautismo también? Bueno, el bautismo, hermano, y no quisiera entrar al punto, porque no hemos podido hablar sobre el tema del bautismo. No, yo estoy hablando del nombre de Dios. Dios tiene un nombre. Claro. Porque aquí hay que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estoy hablando del nombre de Dios, no me estoy saliendo del tema. Es la autoridad, no exclusivamente en un nombre, sino en la autoridad de Él. Cuando la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Hechos capítulo 4, versículo 12, ¿a quién se está refiriendo? Claro, a Jesucristo, al Verbo encarnado. ¿Okay? ¿No implica esto que no hay otro nombre? Este es un nombre. Si Jehová es el nombre de la Trinidad, ¿qué es el nombre de Jesús? Claro que sí, porque Jesús es el mismo Dios. Es la persona de Jesús, pero es el mismo Dios, es la esencia de Dios. Y vamos a recordar que ellos también no aceptaron ver a Jesús igual a Dios. Ellos rechazaron esa posición, pero Jesús realmente es Dios. Y al decirlo en esa forma, está presentando la posición divina de Él. Eso ya voy a dejarlo a un lado por espacio de tiempo también, creo que ya está claro. ¿Por qué dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad cuando Él dijo yo soy el primero y el último? Ok, porque vamos a recordar, ahí está hablando en ese lenguaje divino cuando Él se presenta en Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. O sea, es el Dios mismo. O sea que no había una diferencia, porque Jesús no es inferior al Padre, sino que es la misma esencia, es Dios mismo. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que estuve muerto pero ahora vivo entre los vivos. La pregunta es, si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, su nombre es Jesús. Sí. Usted mencionó que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jehová. ¿Por qué la Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará
toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. De acuerdo. ¿Y quién dio la potestad a él? En el mismo Filipenses. Okay. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿toda rodilla se va a doblar delante del nombre de Jesús? Sí, claro. Gracias. Permítame insistir en esto. ¿Cuál es el nombre de Dios? Si tiene un nombre, por favor, tal vez no lo he entendido bien. Ok, el nombre de Dios es, como lo dice el libro de Hebreos, yo soy el que soy. El nombre de Yeshua, que se traduce a Jesús, que es el mismo Emmanuel, Dios con nosotros, porque Jesús es verdaderamente Dios, es el nombre dado exclusivamente a Jesús. Cuando el ángel Gabriel le dijo a la Virgen, y su nombre será Jesús, que es Salvador, Redentor, pero no está desmembrándose de la esencia sustancial de Dios mismo, porque Jesús es verdaderamente Dios, y sabemos que en este tiempo, en la presentación de Él, no se recibió a Jesús exactamente como Dios, sino que se vio como un profeta o como un rabino. Ok, si el nombre de la Trinidad es yo soy el que soy, el nombre de Jesús está encima del nombre yo soy el que soy, está igual, está por debajo. No, está, porque no es una cosa de nombre, sino de sustancia y de autoridad. No está por encima ni está por debajo, porque es Dios mismo. Pero cuando tenemos que bautizar otra vez en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tendríamos que bautizar en el nombre de yo soy. Mira, es que no es importante en el nombre de quien se bautice. En el sentido de la divinidad, si estamos hablando del mismo Dios, se está bautizando en el nombre suyo. No importa que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, es irrelevante el acto del bautismo. Más, no quería entrar en este asunto del bautismo, hermano, porque no hemos hecho la ponencia sobre el bautismo. Me estaba yendo al nombre de Dios. Okay. Si el nombre, bueno, usted ya dijo lo suficiente en eso. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? 2 minutos todavía. Gracias. Teólogos trinitarios indican que la Trinidad es un misterio que va mucho más allá de la comprensión humana. ¿Está usted de acuerdo con eso? Tenemos que entender qué entiende por misterio. Misterio, algo que no está revelado. ¿Eso es lo mismo que usted entiende? No algo que esté revelado, porque el Señor se ha revelado en su palabra y Dios se ha manifestado, se ha revelado. Lo que se ha pretendido decir es la incomprensión humana o mental del hombre para entender la actividad de las tres personas y la esencia de Dios en sí mismo, que le es todavía incomprensible al hombre, no desde el punto de vista que Dios está ocultando algo al hombre, sino que el hombre todavía no ha alcanzado a ver la claridad o la sencillez de cómo Él se ha presentado. Gracias. Otra pregunta, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿La primera persona, el Dios Padre, o la tercera persona, el Dios Espíritu Santo? ¿Quién es el Padre de Jesús? Bueno, Jesús siempre que se refirió a su Padre, nunca se refirió al Espíritu, porque cuando Él se refirió al Espíritu, habló de otra cosa. Por ejemplo, ahí mismo en Juan
Está contestada la pregunta, gracias. Usted está respondiendo que es el Padre, ¿verdad? Sí. Gracias por la respuesta. ¿Por qué en Lucas capítulo 1, versículo 35 dice que fue el Espíritu Santo el que ha engendrado en María? Muy bien, porque el Espíritu de Dios, igual como en la palabra cuando dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, está hablando de la presencia de su Espíritu en la tierra, por ejemplo, y lo mismo aquí en la acción de cuando María recibe en su glembo el cigoto dado por Dios. El Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra, es lo mismo. El Espíritu de Dios entra ahí, porque el Espíritu de Dios no está fuera de esto, es dentro del mismo plan de Dios, tanto en la redención, en la creación y en todas las partes, porque es Dios mismo. No es una cosa individual de decir... Pues dijo que el Padre estaba en el cielo. Sí, porque ahora es lo mismo. Le pregunto de nuevo No, hermano, no hay contradicción, porque es lo mismo cuando nosotros decimos, una vez que somos salvos, que hemos nacido de nuevo, ¿quién es el que mora y está en nosotros? Otra vez, ¿usted cree que Dios el Hijo se manifestó en carne? Claro. Okay. ¿Y que el Padre estaba en el cielo cuando Dios el Hijo estaba en la tierra? Sí. Ok, pero la palabra del Señor indica que Dios se manifestó en carne, no dice Dios el Hijo. Estamos de acuerdo, porque está hablando de la esencia de Dios y no es una cosa independiente. Jesús no es una cosa independiente de Dios, es Dios mismo. Gracias. Tiempo, gracias hermano. Gracias doctor.